Seguimos en Conexión V Análisis, entrevista. Vamos a continuar con más. Vámonos con Jorge Silva Rodríguez. Él es analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, donde nos va a estar hablando de varias cosas. Parte de lo que nos deja esta revocación de mandato, los reportes de organismos internacionales, también el reporte de gobernabilidad a marzo del 2022 y los temas prioritarios que resolver en el país. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Pues nos trae varios temas, varios puntos que analizar. Adelante, te escuchamos, Jorge. Así es, Jorge Luis. Mira, varios temas a raíz también de la entrevista que estabas tú comentando anteriormente. Digo, hay que, creo que ponerle un contexto, independientemente del desgaste que ha sido últimamente de los resultados, analizar la parte de la revocación, si era revocación o no. Yo creo que aquí hay que destacar, uno, el papel que desempeñó el INE en este trabajo, lo cual los mismos partidos aceptan que hubo una parte muy gratificante y muy eficiente. Ellos comentan que a pesar del tercio de las casillas, pero es un tema presupuestario y no meramente que involucra al INE. En esta parte, Jorge, yo creo que hay que rescatar también todos los temas que pueden ser posteriormente a la revocación, ya que podrían estarse dirimiendo en el tribunal también todas las violaciones que han estado documentando con la parte de cómo se llevó a cabo el proceso. Pero yo rescato, Jorge, por ejemplo, la participación ciudadana. Se celebra, obviamente, por parte del partido, quien la ejerció en este caso, y por parte de todo el aparato del gobierno estatal que hizo la revocación de mandato, pero en mi opinión es una participación muy baja en estos ejercicios todavía, lamentablemente para el sistema democrático que tenemos. Hablar del 18% en una revocación de mandato como inicio es un reflejo de lo que hemos venido de participación ciudadana. No se refleja esa parte de democracia participativa, en mi opinión, ya que la gente suele votar mayoritariamente cuando hay elecciones de candidatos. Por lo tanto, aquí lo que a mí me deja muchas dudas es la valía del instrumento, porque en mi opinión no se usó para lo que es, sino solamente, y creo que lo corroboran muchas de las versiones, en propias palabras de los mismos de Morena, que era una parte para demostrar un tema electoral, es totalmente electoral, para aceitar la maquinaria, para ver, es un ensayo para las próximas elecciones que vienen en junio y posteriormente el próximo año y obviamente en el 24. Destaco esta parte de la Organización de Estados Americanos, que aunque se denosta un poco la parte de organismos internacionales aquí en México, pero mencionó tres factores importantes a seguir de este ejercicio. Una, las infracciones generalizadas a la ley electoral que se hicieron. La segunda, los ataques al INE. Y la tercera, el estrangulamiento que se hace presupuestario en este ejercicio democrático. Pero además de este análisis, Jorge, de lo de la revocación, me pongo más en el papel de urge ponerse a gobernar. ¿Por qué me refiero a esto? Nuevamente, con informes internacionales, por ejemplo, salió esta semana el Comité de la Organización de Naciones Unidas, donde siguen habiendo desapariciones de una manera muy contundente en México, desapariciones obviamente forzadas ligadas al crimen organizado. Hay un informe, por ejemplo, de Estados Unidos que ya empezó a presionar mucho más sobre derechos humanos y donde evidencia que hay problemas significativos y lo ponen entrecomillados, lo ponen subrayados con respecto al tema de seguridad. Hay que analizar, yo creo que desde puntos de vista tratar de ser objetivos respecto a las democracias, es decir, nosotros con el PRI, por ejemplo, teníamos una simulación muchas veces en las elecciones, con el PAN era una parte media inoperante a veces, y ahora con Morena y estos ejercicios, tanto la parte de enjuiciamiento a presidentes, que no era un enjuiciamiento a presidentes, y una revocación que se transformó en ratificación y luego se volvió una parte totalmente electoral, pareciera a veces un cinismo frente a la ley que yo creo que hay que remarcarlo y hay que debatirlo. El tema de la democracia no se construye no se construye en un proceso, no se construye de un día a otro, es un tema de instituciones, como siempre he mencionado, y anexo aquí una oposición que en este caso no presenta ninguna resistencia, ¿no? ¿Cuál es el corte de caja que yo haría aquí? Si la oposición quisiera, y ahorita argumento esta frase, si la oposición quisiera, a partir del domingo 10, Jorge, y del domingo 17 que viene con respecto a la reforma eléctrica, yo creo que podría dar el salto si es que quiere participar todavía en la vida pública activa. Y me explico el por qué.
En base a un reporte de gobernabilidad que sacó el Grupo de Economistas Asociados, GEA, manifiesta que de enero a marzo del 2022 el 51% de la población existe una desaprobación en la gestión de la presidencia. El 45% lo aprueba. ¿Por qué? Porque tiene buenas intenciones, es decir, no hay un tema de políticas públicas detrás, es simplemente por buenas intenciones. La credibilidad en el reporte dice que sigue cayendo y solo el 25% de la población le cree mucho a lo que dicen por parte del Ejecutivo. La inseguridad, por ejemplo, el 53% dice que cree que debe de cambiar la estrategia y que no se está haciendo algo, por ejemplo, para combatir a la corrupción. 44% de la gente cree que hay una crisis económica. Creen, o en este caso el indicador de Morena, analizan que pierde 14 puntos en el último trimestre, pasando del 44% al 33%. Es decir, y hay un dato muy revelador en el análisis, Jorge, donde dice que el 47% de la población estaría dispuesto a votar por un candidato que derrotaría a un gobierno, a alguien candidato de gobierno de Morena o del gobierno en turno en las próximas elecciones. Por lo tanto, hay una serie de factores, Jorge, que yo analizaría un poco más de manera objetiva, mucho más mesurada. Obviamente lo retomo con el ejercicio de ratificación o revocación, o en este caso de promoción de mandato, donde sí se buscó ver cuál es el voto duro. Se establece que es un voto duro que puede ser entre 12 millones de personas, más otros 4 que salieron a votar, haciendo 18% más o menos del padrón que votó. Pero obviamente hay un desconcierto de cuál fue el mecanismo, de por qué se votó, para qué sirve para la democracia, y esas son las partes, yo creo, que tendremos que ir analizando con la marcha, Jorge. Jorge, me interesa mucho esta parte que analizas sobre la oposición. Realmente la oposición política se ha visto, pues ya no me atrevo a decir ni diezmada, se ha visto nula a nivel nacional en los distintos puntos de los estados, en el estado de Veracruz igual, peleándose entre ellos. Y ahora se podría decir que es el momento que pueden resurgir o pueden salir, tienen todo para hacerlo desde el Poder Legislativo. Claro, están las reformas constitucionales, que en su momento el presidente las pudo haber realizado antes del primer semestre, tenía todo para hacerlo, tenía la mayoría calificada, no lo quiso hacer, no sabemos cuál fue su estrategia realmente, si no se quiso adelantar, pensó o subestimó todo su movimiento y su popularidad, y bueno, pues ya con relación a las elecciones intermedias no se dieron los resultados probablemente que él esperaba, ya no tiene la mayoría calificada, necesita de la oposición, y en este caso, bueno, pues se ven complicadas que salgan estas reformas electorales, tanto la de energía eléctrica como la político-electoral. Entonces, es el momento, por supuesto, y estoy de acuerdo con lo que estás analizando, de la oposición. ¿Qué ves tú, qué vislumbras tú? ¿Que realmente sí va a haber un resurgimiento de la oposición política tal cual, o de plano van a seguir dormidos y perdidos en el limbo? Correcto, Jorge. Yo creo que lo describiste muy bien en el sentido del por qué no se hizo en los primeros 3 años. Hoy solo ellos sabrán. Muchos analistas opinan que también el ganar con un tema arrollador causa sorpresa, en este caso en el partido gobernante, y es un periodo de ajustes donde, en ese periodo de ajustes, si no lo haces muy rápido, ya se te pasaron 3 años y se te fue la parte del legislativo. En este caso no tiene mayorías, como bien lo indicas. Pareciera que pareció hace unos 6 meses, por ejemplo, Jorge, después de las elecciones, que el PRI podría inclinar la balanza en este caso, pero yo creo que las negociaciones que se tienen que hacer como en cualquier democracia no se llevaron a cabo para buen puerto, en este caso para el Ejecutivo, y ya se empieza a vislumbrar un bloque que puede ser PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano quizá podría ser ahí también de los fieles de la balanza. Hay una descomposición un poco también con el PT y con el Verde, que pareciera que juegan y pareciera que no juegan. Por lo tanto, yo creo que es un momento crucial en esta semana. Cada quien hace sus fuerzas, cada quien hace sus mediciones, y yo creo que lo vamos a ver conforme va pasando los días en términos legislativos, en términos de la reforma, en términos de lo que pueden
y qué es lo que dejan hacer. Por lo tanto, sí es momento de definiciones. El mismo presidente en el mensaje de ayer, en su N mensaje que da a la Nación de reportes, lo dijo, es momento de definiciones, y yo creo que es tiempo para que la oposición tome cartas en el asunto y empiece a trabajar si es que quiere recuperar algo dentro de 3 años en las próximas elecciones, Jorge. Pues excelente, como siempre el análisis, Jorge, contigo. Vamos a estar el próximo miércoles. Por lo pronto, pues disfruta este periodo vacacional que pues ya está con todo y a todo lo que da aquí en la zona conurbada, en toda la entidad veracruzana en Semana Santa. Así es, Jorge, muchísimas gracias, y promete la próxima semana muy buena después de todo el tema legislativo del domingo que va a suceder. Efectivamente, muchísimas gracias a Jorge Silva Rodríguez, él es analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE. Antes de ir al corte, les recordamos que Velatorios La Luz les ofrece el área de nichos, pueden ser individuales, dobles o cuádruples. Todo esto incluye espacio a perpetuidad, una placa de mármol, grabado de placa, depósito de cenizas. Lo puede ir pagando en plazos en 6 y 12 meses. Para mayores informes se puede comunicar al teléfono 22 99 35 18 15. Velatorios La Luz, un descanso digno para la eternidad.